respetar las normas legales, tampoco lo hacen, porque municipios, la mayoría, le voy a decir de un 90%, 95% de municipios y gobernaciones no tienen personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pueden exigir a las autoridades? Incumpliendo las normas como funcionarios públicos, incumpliendo muchas otras normativas que, por ejemplo, ellos deberían cumplir. Hemos tenido experiencias ingratas porque, por ejemplo, para que un club pueda sacar en la actualidad una personalidad jurídica, nos piden que vayamos a pedir la autorización al municipio. ¿Qué permiso nos va a dar el municipio si el municipio o las unidades de deportes de cada municipio no tienen ni siquiera su propia ley? Y ahí nos están estancando a muchos, porque de repente al ser una institución privada no tendríamos que ir a pedir permiso a absolutamente a nadie y tener que construir nuestros estatutos de acuerdo a lo que reza la ley. Pero hay muchas trabas que nos ponen a nivel de la gobernación y por lo tanto quienes son los más perjudicados son los deportistas. Y los que son los responsables son los dirigentes deportivos. Entonces, ese es un elemento capital, creo yo, para constituir de una vez por todas un deporte que de alguna manera tenga la legalidad para poder recibir montos de dinero, para que las federaciones, por ejemplo, puedan recibir sus montos, porque no están cumpliendo con la norma. El Comité Olímpico Boliviano no cumple la Carta Olímpica. Los dirigentes deportivos que están dentro de lo que es la Carta Olímpica tampoco deberían estar dentro del Comité Olímpico. Por ese elemento fundamental que le digo, que no tienen personalidad jurídica ni cumplen con la normativa boliviana del deporte. Doctora, muchas gracias, doctor. Doctora, sobre el tema del artículo 1, sabemos que sin deportistas no va a haber deporte. En el artículo 1 indica la presente ley tiene por objeto regular el derecho al deporte, la cultura física y la recreación deportiva en el ámbito de la jurisdicción nacional, estableciendo las normas de organización, regularización o regulación y funcionamiento del sistema deportivo plurinacional. Doctora, sobre este punto, cuando hablan sobre el tema de la cultura física y la recreación, no sé si estoy equivocado, pero existía el proyecto de la clínica del deporte. Tendría que el Estado podría establecer una clínica del deporte a todos los deportistas, porque sabemos que el deportista boliviano no está muy bien pagado, si se podría decir. ¿Aló? Sí, lo escucho. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Yo creo que debemos ser ya en estas instancias, tendríamos que ser ya constructivos. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que por mucho tiempo no se ha conocido lo que verdaderamente es la norma deportiva. Existen asociaciones, federaciones, etcétera, que lastimosamente han sido muy manejadas de manera muy doméstica, ¿no? Sin tomar en cuenta de que existe ya una normatividad expresa. Evidentemente, el mayor valor que tenemos es el humano y debemos revalorizar ese valor humano que son los deportistas y darles todos los medios necesarios a los deportistas para que podamos tener pues deportistas, porque ahora también ya no solamente son deportistas aficionados, son deportistas profesionales. Entonces, yo creo que toda la sociedad es la encargada y es la responsable de poder brindar los mejores medios para que esos deportistas puedan salir adelante, ¿no? Tanto aficionados como profesionales. Ahora, en este sentido, yo tengo un buen criterio con relación a la ley nacional del deporte. Es una ley que me parece buena, pero sin embargo, el problema está en la aplicación de esa ley. Entonces, como de costumbre en muchas disposiciones, la disposición está dada, pero lo que falla es la aplicación. Inclusive en esta ley, hay un artículo que me gusta mucho de esta ley, que es el artículo 39, que habla de la formación dirigencial, y que yo creo que es básico, porque, como dijimos antes, los actores principales son los deportistas,
¿no? Los dirigentes, jueces, árbitros y todo lo que significa la parte operativa, técnica del deporte. ¿Qué dice con relación a la dirigencia deportiva nacional? El artículo 39 dice lo siguiente. Las y los dirigentes deportivos que desempeñan cargos de dirigencia en las entidades deportivas de alcance nacional deberán realizar cursos o programas de formación dirigencial en legislación y administración deportiva. Yo creo que ese punto de educación a los dirigentes y a los que ocupan cargos en el Estado es el que está fallando. Entonces, ¿por qué digo que debemos ser constructivos? Porque ya es hora de que podamos especializar en las diferentes ramas a quienes se encuentran administrando el deporte. Usted me hacía la pregunta con relación a las clínicas deportivas. Lo ideal es que en cada departamento y en cada municipio puedan existir clínicas deportivas y obviamente puede existir una clínica nacional del deporte. Existe la ley establecida en cuanto al desarrollo científico, médico, etc. Pero nuevamente llegamos al punto de operabilidad, que es el punto donde tenemos las falencias. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahora? Es la falta de coordinación entre el Estado y las instituciones deportivas. Por mucho tiempo las instituciones deportivas han venido trabajando unilateralmente. Entonces, no ha habido tuición del Estado. Usted debe escuchar en muchas oportunidades y ahora más que nunca, y me agrada que ahora se esté hablando de estatutos, reglamentos, etcétera, porque los estatutos y reglamentos para las instituciones deportivas son como su carta magna también. Así como en el Estado existe la Constitución Política del Estado que nos norma a todos los estantes y habitantes, el estatuto y reglamento es lo mismo para una institución deportiva. Ahora tenemos que diferenciar lo siguiente. El deporte se conforma por entes privados y por un ente público. ¿Cuál es el ente público? ¿No? Es el viceministerio, el Estado representado por el viceministerio de Deportes, quien es el ente máximo encargado de velar por todo el deporte, y por normar, y por regular, y por todo ello. Pero delega algunas funciones. Por ejemplo, y muy poca gente sabe, por ejemplo, la Ley Nacional del Deporte establece tribunales de arbitraje, que viene desde una carta olímpica, desde los Juegos Olímpicos inmemoriales, que tenían un tribunal que administraba justicia deportiva. Entonces, nuestra ley ha asumido para sí, ¿no?, esos tribunales arbitrales de deporte. Y en esta última época escuchamos hablar mucho de tribunales como tribunales de arbitraje como el TAS, etcétera, ¿no?, particularmente en el fútbol. Pero esos tribunales deportivos antes estaban relacionados con el Comité Olímpico. Y a partir de que se globalice el deporte, todas las disciplinas lo asumen para sí. El Estado también lo asume. O sea, no solamente pertenecen esos tribunales, digamos, a la disciplina del fútbol, que es lo que más se escucha, sino esos tribunales de arbitraje rigen para todas las disciplinas. Entonces, todas las disciplinas, las federaciones, por ejemplo, que puedan tener conflictos, o las asociaciones, en última instancia, tienen que llegar a tribunales de justicia deportiva. Entonces, en eso es el mismo Estado que delega a las federaciones tener tribunales de justicia deportiva. Por ejemplo, lo propio pasa con las clínicas, con la parte técnica operativa. En cada municipio, en cada departamento, en cada comunidad, tiene que existir clínicas del deporte. Pero lastimosamente la falta de recursos, la falta ya sea económicos, porque el deporte es integral, ¿no? Por esa parte administrativa, el deporte tiene que ver con bienes patrimoniales, administración, financiamiento y todo lo que significa la administración misma, ¿no? Entonces, yo creo que es un todo integral el que debemos ordenar ahora, aprovechar. Y existiendo ya la ley, yo creo que tendrían que ser, como decía el doctor Burgoa, tendrían que ser estos entes operativos. Los servicios departamentales del deporte son entes operativos. Entonces, estos entes operativos
tienen que encargarse de esas tareas. Veo en algunos CDDs un buen trabajo, pero tenemos que coadyuvar en ese trabajo y existen asociaciones también, asociaciones departamentales que no tienen una orientación correcta. Con esta cuestión de las asociaciones departamentales y las municipales, ha empezado a originarse muchos problemas y muchos conflictos. Y si usted en los clubes no tiene estructurada su situación legal, difícilmente va a llegar a una asociación debidamente conformada. ¿Y dónde surgen los problemas mayores? El Estado proporciona recursos. Cuando tienen que salir selecciones, etcétera, porque esa es la prioridad, ¿no? Cuando el Estado convoca una selección es prioridad que los deportistas puedan participar, pero lastimosamente a veces no se otorgan recursos. Entonces el deporte sobrevive gracias a los aportes privados, porque los clubes son manejados por personas, ¿no? Y las asociaciones con sus propios recursos. Pero llega un momento en que llega a nivel federativo y obviamente las federaciones sí reciben recursos, pero muchas veces esos recursos no llegan a la base. Entonces ahí surgen los problemas y es ello que tiene que regular el Estado, porque el Estado no puede otorgar recursos a instituciones que no estén legalmente establecidas. Entonces, es una cadena, ¿no? Es una cadena integral y cuando hacía mención al conocimiento de la dirigencia de administración deportiva, necesariamente tiene que existir ese conocimiento para poder llevar adelante una institución, cualquiera que sean las instituciones deportivas que se encuentren dentro de la estructura nacional. Hasta ahora la estructura está determinada, pero falta trabajar en ello. Falta normar, falta dar los recursos necesarios y para mí lo básico es el conocimiento. Un deportista se tiene que dedicar a la parte física y el dirigente lo tiene que apoyar en ello y su institución también. Pero si no hay trabajo coordinado, difícilmente vamos a llegar a una representación óptima, ¿no? Administrativa y deportiva también, porque ¿cómo vamos a exigir a nuestros deportistas si nosotros no les damos los medios? Entonces, es todo un todo integral. Por eso toda esta última temporada se viene trabajando mucho, más que todo, por decirles, en Europa y en muchos países del exterior, es muy importante lo que significa el derecho deportivo como conjunción de la parte pública y la parte privada para que puedan ir desarrollándose en lo que significa el conocimiento de normas y pueda llegar pues a nuestros deportistas también y puedan ellos exigir cuáles son sus derechos, qué facultades tienen ellos. No tenemos muy buena señal. Doctor Mengoa. Ante sus clubes, mucho más dejadas por detrás, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Mengoa, usted habló sobre el tema del decreto supremo o decreto reglamentario 3116, sobre el tema de que la aprobación, las asociaciones o los clubes deportivos tenían un año para poder hacer sus reglamentos, sus estatutos, poner al día en su documentación. ¿Cuál es la sanción a las instituciones que no han podido realizar esto? Estimado Omar, yo tengo algunas respuestas que hicimos a través de un conflicto que, bueno, tenemos de una institución deportiva, y decía esta nota que emanaba de lo que era el Ministerio de Deportes, que todas las instituciones que no habrían cumplido hasta el año que les daba el decreto supremo el plazo para actualizar sus estatutos, pero además adecuarse a esta nueva estructura de la ley, donde ya tiene que haber una conformación de clubes, asociaciones municipales, departamentales y finalmente la federación, no se la ha cumplido. Y en esa nota decían que estas personas o estas federaciones deberían estar apartadas o separadas ya del sistema deportivo hasta que regularicen. Pero ¿cuál ha sido y cuál es el pretexto de los dirigentes? Si los separan, no va a haber representación nacional. Y obviamente
se sustentan todo ello en los deportistas y dicen, no, vamos a perjudicar a los deportistas. Evidentemente van a perjudicar, pero es culpa de ellos. Y los deportistas tienen que saber que los dirigentes son negligentes. Yo felicito a los pocos dirigentes que tienen personalidad jurídica de clubes, de asociaciones municipales y departamentales. Pero en el resto del país no ocurre nada de ello. Y las federaciones que, lo que decía la doctora, reciben financiación, deberían pues en algún momento ver la forma de formar la mayor cantidad de clubes o apoyar a la formación de clubes, de asociaciones municipales y departamentales para tener una estructura legal y legítima. Entonces, esto no se está dando porque hay esta negligencia. Pero otra de las cosas que señalaba y me agrada mucho lo que decía la doctora, no existen y no debe existir, de acuerdo a la norma legal, instituciones deportivas o del sistema deportivo boliviano que deban no cumplir con la norma. En todo caso, deberían estar sujetos a derechos y deberes. Es como que, por ejemplo, yo, ahora que va a haber elecciones, si no tengo carnet de identidad o la pierdo el día de las elecciones, no voy a poder votar. En cambio, aquí las federaciones hacen lo que les da la gana, vota gente que no debería votar. Hay muchos dirigentes que ya están muchos años dentro de la estructura dirigencial. Bueno, pues la norma dice claramente 2 gestiones, nada más. Muchos están más de 30 años. Otros están entre los 20 y los 30 y etcétera. Y eso perjudica la actividad deportiva, pero perjudica más al deportista, porque no se puede hacer un trabajo de iniciación deportiva, de recreación deportiva, de formación deportiva y finalmente de competencia. Ahora, tú hacías una pregunta y decías claramente, ¿cómo definimos el deporte? El deporte es una actividad, lo que decía la doctora, reglamentada, con un fin, y su fin es obtener una medalla a través de una competencia. La recreación deportiva es una actividad lúdica, de juego, de mantenimiento de la salud. Entonces, eso simplemente para aumentar un poco el tema. Y yendo al tema, le decía, es una pena lo que va ocurriendo en el país. El deporte es una institución de todos y de nadie. Los públicos hacen lo que les da la gana, se ha vuelto hasta político, hay escuelas deportivas que tienen un fin, pero al final los municipios han hecho de las escuelas un fin gratuito que de alguna manera perjudica en el ámbito de los clubes la proyección y tener mayor cantidad de chicos deportistas para formarlos. Entonces, creo que hay que regular como dice la ley, pero tiene que haber una persona o tiene que haber personas íntegras para el deporte, con vocación de ética y moral, para poder cumplir con esta norma legal, con esta ley que no se la está cumpliendo. Y es una vergüenza. Yo vuelvo a reiterar, posiblemente la doctora no esté de acuerdo conmigo, pero los responsables de todas estas graves situaciones que va ocurriendo en el deporte y vamos perjudicando de rebote a los deportistas, somos los dirigentes deportivos. Yo como dirigente deportivo de mi disciplina he sacado la personalidad jurídica el año 2016. Hay otro club que tiene personalidad jurídica, hemos constituido una asociación y nos han hecho tardar más de 1 año y medio en posesionar. Tenemos 2 asociaciones municipales en la actualidad y no quieren posesionar al directorio que estas asociaciones municipales han logrado de alguna manera hacer que sean nuestros representantes. Entonces, para que veas, acá hay dirigentes responsables, pero también hay empleados públicos, por decirte, directores departamentales, directores municipales del deporte, que hacen lo que les da la gana. Y eso yo creo que en algún momento ojalá se regule a través simplemente de la aplicación de esta norma. Porque aquí hay sanciones. Pero lo que decía la doctora, aquí no señala un tribunal de justicia deportiva, que señalaba la ley 2770. Entonces, habrá que ver, pero que vaya a favorecer fundamentalmente al deportista, y ya no al dirigente deportivo. Doctora, el doctor Mengo ha hablado sobre que existe dirigentes que viven 20, 30 años del deporte. Y para no elegirlos a estos, ¿quién está encargado de hacer el comité legal de las elecciones sobre el tema de los encargados, de los miembros del deporte?
Las asociaciones, vamos por la parte de abajo, ¿no? En cada departamento existen asociaciones, no voy a hacer diferencia de las municipales o departamentales porque es la misma conformación. Se basan en clubes y esos clubes que son miembros afiliados a las asociaciones, esos clubes inicialmente son sociedades civiles de carácter privado, sin fines de lucro, que conforman las asociaciones. Entonces, pasan a ser parte, miembros de esas asociaciones, y son ellos los que eligen a sus autoridades. Pero lastimosamente lo que está sucediendo es que es la falta de ética, ¿no?, de muchos dirigentes, y por la falta de conocimiento. Yo básicamente pienso que el problema está en la falta de conocimiento de los dirigentes, porque a veces se dejan sorprender en buena fe muchos clubes y eligen a personas que no deberían estar en esos cargos, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Pero los que eligen son los miembros de cada asociación, ¿no? Y así sucesivamente sucede para elegir la federación, eligen los de las asociaciones, ¿no? Y las federaciones llegan al Comité Olímpico con sus representantes, y el Comité Olímpico es el nexo con el Estado para que los deportistas puedan salir al exterior en representación ya nacional a nivel internacional. Entonces, concretamente la pregunta usted que me hace, los que eligen son los mismos representantes de los deportistas, ¿no? Pero se está obrando de manera irregular, ¿no? La falta de documentos, de estatutos, la falta de una política deportiva, la falta de una programación adecuada, etcétera, y la falta de supervisión, porque existen los entes encargados de supervigilar ese trabajo que realizan las asociaciones y no lo hacen. Entonces, por eso antes había un conflicto entre la norma deportiva y la norma ordinaria o estatal, pero creo que ahora ya se ha configurado de mejor manera y se está entendiendo que el Estado sí tiene que ver con las asociaciones deportivas, porque el Estado es el que regula el deporte a nivel nacional. Entonces llegamos a la conclusión que los encargados de lo que usted me pregunta tiene que ser necesariamente el Viceministerio de Deportes, ¿no? Por eso existe una ley, por eso hablaba el doctor Mengoa del tiempo de gestión en el mandato de los dirigentes. De acuerdo a la ley, ningún dirigente puede estar más de 2 gestiones. O sea, lo eligen por una primera gestión y lo pueden reelegir por una más, pero no más de eso. Pero lastimosamente nos encontramos en la práctica, nos encontramos con dirigentes tanto de asociación como de federaciones que se encuentran, como dijo el doctor Mengoa, 20 años, 30 años, ¿no? Incluso hasta ya en algunas instituciones que he tenido la oportunidad de conocer o que me hicieron algunas preguntas, he tenido conocimiento que hay federaciones en las que están 25 años, los mismos dirigentes. Entonces eso de ninguna manera pues es legal, por ningún lado que se vea. Y al presente existen esas federaciones con dirigentes que ya serían vitalicios, ¿no? Porque para un ser humano ejercer una dirigencia por más de 20 años ya es vitalicio. Entonces, es ahí, yo creo que estos programas, estas sesiones de interactuación entre dirigentes, ex autoridades y ciudadanos como ustedes, nos dan muchas luces para poder transmitir a las autoridades y a todos los entes encargados de la regulación del deporte, de que ya es momento de que se aplique y que los departamentos puedan tener la reglamentación a la ley general, a la ley nacional del deporte. Porque la falta de reglamentación está haciendo también que al no tener ese instrumento jurídico, las asociaciones puedan obrar a su libre albedrío, ¿no? Porque no tienen una disposición. Sin embargo, de ello, aunque no exista esa disposición, se apela a la ley nacional. Entonces, el no tener el reglamento tampoco es un justificativo para no cumplir con lo que establece la norma general. Pero para mí la solución es que se empiece a regular, ¿no? Se empiece ya a emitir disposiciones de manera de que todas las asociaciones departamentales
municipales ya puedan tener disposiciones comunes que puedan ir sobre todo, o sea, esta última época estamos hablando mucho de lo que significa el derecho deportivo, las normas, artículos, etcétera, pero yo considero que la base principal son los deportistas, como habíamos indicado, y estamos perjudicando a generaciones enteras de deportistas que podrían pues ser el recurso humano para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo antes cuando se practicaba, por ejemplo, la disciplina del doctor, que he tenido la oportunidad de conocerlo a él cuando era campeón. Entonces, tenía mucha gente que asistía a esas disciplinas. Entonces, ahora ya esas disciplinas han perdido fuerza. Taekwondo, tenis de mesa, ya no se ven deportistas en esas disciplinas. Precisamente es porque falla la parte legal, obviamente falla la parte administrativa y falla la parte de formación, ¿no? Entonces, eso hace que se pierdan valores muy importantes en todas las disciplinas deportivas y mucho más afectadas los deportes que, mal dichos, a veces los denominan los deportes chicos, ¿no? Porque se habla mucho, ya le dije, se habla mucho de fútbol, pero nos olvidamos de otras disciplinas como el básquetbol, el voleibol, que también necesitan ese apoyo. Entonces yo creo que si se llega a organizar de manera coherente, se llega a trabajar con personas que realmente conozcan lo que es el deporte, lo que es vivir en una cancha, lo que es mantener un club, lo que es practicar una disciplina, y que no vengan simplemente dirigentes al dedo, que no conozcan absolutamente nada, yo creo que vamos a poder lograr cosas positivas, más ahora con gente que conoce la parte legal o jurídica y que aporta de manera sumamente onerosa a todo esto. Yo creo que podríamos hacer que el deporte pueda salir adelante. Ya es momento, yo creo, que el deporte pueda crecer y se pueda normar con todo lo que significa la ley y los reglamentos que se deben implementar en todos los departamentos, ¿no? Doctora, lo ha dicho usted, claro, ¿no? De los deportes chicos. Y sobre el tema de las dirigencias que han estado por más de 20, 30 años. Entonces, en conclusión, tendría que existir un comité electoral quien se encargue para poder también demostrar que no pueden repetir una gestión más de 2 veces. ¿Quiénes estarían encargados? Eso Todos ya los está representantes. lo que debería, o sea, ¿cuál debería ser el procedimiento? Como no hay un reglamento departamental, eh, las personas que se vean afectadas, o los deportistas, o los dirigentes, ¿quiénes son los encargados de poder demandar, denunciar, exigir? Son los dirigentes de cada asociación, ¿no es cierto? Ya sea departamental o... Entonces, si en la asociación se está dando eso, o una federación, en cualquier asociación se está dando esa situación, no existe una reglamentación departamental, entonces corresponde hacer conocer al Viceministerio de Deportes. Entonces, el Viceministerio de Deportes lo que tiene que hacer es hacer cumplir la norma. Y en la norma, ¿qué dice? La ley de leyes del deporte, ¿qué dice? Que no pueden existir dirigentes que cumplan un mandato por más de 2 gestiones, ¿no? Cada gestión es de 4 años, también por ley. La ley también establece que la gestión de todos los dirigentes deportivos son 4 años. Entonces, ya hay una norma que dice 2 gestiones, 8 años. Entonces, si hay un dirigente que se esté excediendo en ese tiempo, corresponde hacer conocer al Viceministerio de Deportes, y el Viceministerio, por el conducto regular y por el departamento competente, bueno, entonces emitirá pues un informe y el Viceministerio emitirá una resolución. ¿Qué es lo que corresponde? Indicar a esa federación o asociación que la forma en la que están obrando es irregular y que deben elegir nuevas autoridades. Es así de fácil y de concreto. Entonces, ese es el conducto regular que tienen que dirigir todas las asociaciones que tengan dirigentes que ya han cesado en sus funciones. Y si es que el ente estatal no cumple con lo determinado, tendrá que someterse pues a un proceso de incumplimiento de deberes, ¿no? Para eso hay otras normas de derecho administrativo que hacen a los servidores públicos,
¿no? No se olvide que los servidores públicos se someten a normas propias, ¿no? De sanción a las funciones que les competen. Entonces, absolutamente todo está reglamentado, simplemente es conocer, ¿no? Cuál va a ser el conducto y que las autoridades encargadas realmente cumplan con su deber. Esa es la solución. Muy interesante, doctora, pero voy a mencionar, estamos transmitiendo por Facebook Live para toda la gente que quiera realizar el tema de los, y que pueda transmitirse. Está grabado en el YouTube, se va a grabar el programa, porque este tema es muy importante y en un siguiente programa vamos a hacer hasta luego para invitarlo al viceministro de Deportes para que pueda resolver muchos problemas en cuanto a esto se podría decir avanzado, porque hay mucha gente que desconoce. Doctor, saliéndonos del tema, ¿cuál es la opinión al doctor Bengoa? Él es médico, y ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre el tema de los entrenamientos con barbijo? Se ha visto en muchas disciplinas que ya están entrenando, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, que ya los entrenamientos se están dando. Es bueno que el deporte continúe, pero no sé si con barbijo es lo conveniente. ¿Me escucha, doctor Mengoa? Entrecortado, pero más o menos sé la finalidad de la pregunta. Me estaba señalando cuál es la finalidad de los entrenamientos con barbijo en algunas disciplinas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Al respecto puedo decirte dos cosas. En ambientes cerrados, donde hay la posibilidad de contagiarse con este virus, es además mucho más peligroso porque al tener un barbijo que no está permitiendo un buen flujo de la respiración, puedes ocasionar, y estás además acumulando dióxido de carbono, lo que puede suceder es que te dé una muerte súbita por paro cardíaco. Es decir, ya se han visto algunos casos, y en el tema del deporte yo creo que debemos ser muy responsables de lo que se está haciendo. Las actividades que se pueden entrenar en campos abiertos, se los puede hacer atletismo, caminata, atletismo 100 metros o qué sé yo, media maratón, maratón entera, ciclismo de ruta, tenis de mesa o tenis de campo. Algunas que hacen sus actividades en campo abierto pueden hacerlo, pero aquellas que tienen campos cerrados es muy peligroso y es muy riesgoso para los propios deportistas y propios entrenadores el tema de poder tener el riesgo de contagiarse con COVID. En la actualidad, y esto te puedo decir con total certeza, yo no confío mucho en los reportes epidemiológicos. Son reportes que de repente han bajado increíblemente. Hay algunos lugares que como puntitos van subiendo, pero yo creo que ahora hay que tener mucho más cuidado por el tema del rebrote. Yo no quiero alarmar a nadie, solamente creo que es importante que las personas tengan las mejores medidas de bioseguridad. Ahora en la calle, por ejemplo, yo que he salido en mi auto a dar unas vueltas, nivel Cementerio, Buenos Aires, en la Ciudad del Alto, gran parte de la población ya anda sin barbijos. Es como que si las personas responsables de decir, bueno, estamos pasando a una post-pandemia, donde ya se están activando restaurantes y todas otras cosas, actividades en muchos lugares, vayan que ya no hay peligro de virus. Mentira, el peligro de virus va a seguir, sigue existiendo, y hasta que no haya una vacuna que realmente nos determine con seguridad. Pero no es bueno estar con un barbijo permanente por el tema que te indicaba, porque eso puede provocar una insuficiencia respiratoria y puede provocar, obviamente, una muerte súbita por paro cardíaco. Doctora Mendoza, es sobre el tema del presupuesto que tienen cada club deportivo. Esto viene por parte del... Sí, doctor. Hola. Doctora Mendoza, disculpe, por el tema del presupuesto que reciben los clubes, ¿esto se encarga el Viceministerio de Deportes, el Estado, o es un presupuesto que ya por
por actividades deportivas, tal vez que se puedan hacer con gente, con jóvenes, y puedan recaudar los fondos, porque hay muchas actividades que están fuera del país y en algunas sí se ha visto que el gobierno ha apoyado, pero no, hay mucha queja de muchos deportistas que no hay el apoyo suficiente como en otros países que tienen desde la estadía, la comida, el tema de los boletos de pasaje. ¿Cómo es el presupuesto, doctora? ¿Está incluido dentro de la ley del deporte que el gobierno se encarga en el tema de la manutención, el apoyo al deportista? Está muy claro, o sea, el artículo 1 establece que la ley regula todo lo que significa la organización, regulación y funcionamiento del deporte a nivel nacional, ¿no? Pero lastimosamente, si nos vamos a la parte de abajo, a lo que significan los clubes, ellos son los que sostienen el deporte a nivel departamental y no reciben ningún tipo de financiamiento. O sea, los clubes mantienen los equipos, mantienen los deportistas, mantienen el pertenecer a una asociación, porque para pertenecer a una asociación se tiene que cancelar derechos de inscripción, dependiendo de la disciplina en el fútbol, por ejemplo, canchas, etcétera. Entonces, los que mantienen el deporte en la parte baja de la estructura que hace a las asociaciones y clubes, mantienen las instituciones privadas, que son los clubes. Ya en la parte federativa, sí hay participación de lo que significa el Estado, porque el Estado a través del Comité Olímpico es quien otorga recursos cuando se trata de representaciones nacionales. Entonces, hay directa relación, pero también esos recursos son insuficientes o no se los da a quienes corresponde también. Ahí está la vulnerabilidad de la norma. Entonces, en ello también se tiene que trabajar y ahí está la cuestión, también va muy de la mano con la situación de dirigentes, ¿no? Que a veces no permiten que algunos atletas puedan participar como corresponde y ahí está la parte negativa. Pero concretamente a su pregunta, en la parte inferior de lo que significa los actores del deporte, no hay ningún tipo de aporte de parte del Estado. Las asociaciones se mantienen solas, pero sí a nivel federativo, cuando se trata ya de selecciones nacionales, sí participa el Estado, pero participa pues no como debería participar. Tenemos aquí deportistas de racket, por ejemplo. Los deportistas de racket están siendo ofertados por otras naciones, otros países, para que los representen porque aquí no hay apoyo. No son campeones mundiales, son campeones sudamericanos, pero el Estado no otorga, no existe un presupuesto para esos deportistas. Ahora con la empresa privada está este grupo de los Tuncas, pero que se debe al aporte tanto privado como estatal, pero si no fuera el aporte privado, tampoco habría ese fomento. Entonces, también hay que ser claro en ese aspecto, ¿no? Seguramente por esa situación, por la falta de apoyo del Estado hacia estos estados que hacen a las asociaciones, etcétera, tampoco la exigencia es menor, ¿no es cierto? Y a nivel departamental, lo propio debería ser, el gobierno autónomo debería también apoyar, pero lastimosamente todos sabemos que los presupuestos que tienen los gobiernos departamentales son bajos, no alcanzan ni para la salud, ni para la educación, ni peor para el deporte. Entonces, ahí también existe una falencia a nivel Estado. Y con esta situación de la pandemia, la situación se ha agudizado mucho más, ¿no? Porque los gastos se han incrementado. Hay muchos clubes, muchas asociaciones que no están en condiciones de emitir gastos que hacen a la bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir de estas? Y eso debe conocer muy bien el doctor Mengoa. ¿Qué es lo que va a suceder con esas asociaciones que no tienen recursos ni para la bioseguridad? Entonces, van a aperturar la práctica deportiva, pero ahí también corre un riesgo el deportista, ¿no? Porque en ese afán de querer practicar el deporte, y todos jóvenes y todo ello, va a implicar también que pueda propagarse la enfermedad si es que no se le da el debido cuidado al deportista, inclusive al dirigente.
¿no? Porque hay asociaciones que tienen sus sedes y no tienen, o sea, el colocar 2 o 3 personas de bioseguridad o simplemente el alcohol no hace a la bioseguridad en sí. Entonces también eso es lo que tenemos que ver ahora y yo creo que las autoridades encargadas de ello van a tener que trabajar el doble porque para que un deportista ahora pueda salir a practicar el deporte tiene que tener un presupuesto económico, ¿no? Y hay disciplinas que no tienen ingresos. Y muchos clubes, como le digo, que están manejados por personas particulares, con la pandemia la situación se va profundizando y bueno, la falta de recursos va a hacer también que muchos clubes desaparezcan. Entonces, ahora es donde tienen que actuar las autoridades deportivas para tratar de darle fomento económico a las instituciones de base del deporte. Esa es la respuesta. Rodolfo Loaiza nos pregunta si existe política deportiva en el país, doctora. Precisamente esa es la carencia. El señor Rodolfo Loaiza es un dirigente antiguo de fútbol, ¿no? Es del club universitario él, ¿no? Entonces, esas instituciones que tienen algún tipo de apoyo institucional son las que todavía pueden permanecer y dar un poco de sustento y solvencia a sus jugadores. Pero hay otras instituciones que no, y por eso no existe política deportiva. Por eso existe una ley, existe la ley, pero como les dije antes, la aplicabilidad es ineficiente. Entonces, esa política tiene que ir en función a lo que les decía, a la regulación, a la organización. ¿Qué dice el artículo 1? Dice, ¿no? Que el objeto regular, el derecho al deporte, la cultura física, la recreación deportiva en el ámbito jurisdiccional nacional, estableciendo las normas de organización, regulación y funcionamiento del sistema deportivo nacional. ¿Cuál es el sistema? Ya lo hemos dicho quiénes son, clubes, asociaciones, federaciones, Comité Olímpico. Pero ahí va la respuesta. ¿Qué se hace por todo ello? Y le dije hace rato, no hay presupuesto, ¿no? Entonces no hay políticas deportivas. Los seleccionados nacionales deberían ser plenamente apoyados en todas las disciplinas. Nuestros seleccionados lastimosamente tienen que trabajar y tienen que practicar el deporte, ¿no? Lo que no pasa en otras. Y les exigimos además resultados, somos exitistas. Pero en otros estados el deportista solamente se dedica a practicar la disciplina, pero acá no, ¿no? Acá tiene que trabajar, el deportista, un seleccionado, por decirle, tiene que trabajar, tiene que practicar la disciplina y es más, a veces tiene que llegar en deportes como el atletismo, por ejemplo, llegan solos a adquirir todas las preseas que tienen por gastos personales, la cuestión de alimentación, etcétera, porque el Estado no ayuda. Entonces no hay políticas deportivas definidas de apoyo al deportista. Por eso yo les decía hace rato que es muy importante revalorizar al ser humano en el deporte, darle la prioridad al deportista en el deporte, porque es la base. Sin deportistas no hay deporte, ¿no? Y no hay representaciones nacionales. Doctora, una consulta. Sabemos que el gobierno municipal de La Paz, por su estructura y el trabajo que viene realizando, tiene 4 veces, tal vez podríamos decir hasta 5 veces más presupuesto que la gobernación del departamento de La Paz. Este municipio tiene también representantes deportistas. El gobierno municipal, como son autónomos con nuestra nueva ley de autonomías, apoya a los deportistas en sus departamentos, en sus ciudades, perdón. No. Como le digo, la estructura del sistema deportivo no recibe ayuda directa porque también, o sea, hay un sustento también que es jurídico. Las asociaciones que hacen al sistema, los clubes, las asociaciones están conformadas por clubes. Esos clubes deportivos se constituyen en asociaciones civiles. Entonces, lo que sí se constituye al constituirse en sociedades civiles, la relación que puedan tener con instituciones estatales no es directa en cuanto a presupuestos y a financiamiento.
Sí, cuando se trata de selecciones nacionales, etcétera, tendría que haber el fomento, pero tampoco se da. Entonces está un poco como que separado, ¿no? Y esas políticas que preguntaban hace rato son independientes, o las escasas políticas que existen no van de la mano. Entonces se dispersa el esfuerzo que se puede hacer de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, se dispersan cuando realizan campeonatos que no tienen mayor relevancia, digamos, dentro de lo que va a significar el deporte en sí. Entonces, al igual que la gobernación, los recursos, si es que los tienen, también son insuficientes o no llegan a los deportistas en sus estrados básicos. Doctor Bengoa, para cambiar un poquito de tema y vámonos al tema del COVID. Sé que ha afectado a todos, tanto a músicos, deportistas, políticos y bueno, a la mayor parte, ¿no? En el tema de la salud. El deportista cumple una función de entrenamiento, se podría decir que diaria. Estos 6 meses no lo han podido hacer habitualmente como corresponde. Nosotros teníamos unos juegos plurinacionales. Esto beneficiaba directamente a los jóvenes. El Estado tiene que impulsar proyectos como estos. De aquí nacen los mejores deportistas. Estimado Estoy Omar, seguro. Le Omar, escucho, sí, le escucho. ya, te refieres a los juegos plurinacionales y cómo debería coadyuvarse esta relación y si debería seguir existiendo esto para beneficio de los niños. El espíritu de estos juegos plurinacionales escolares que han existido tenía otra finalidad, estimado Omar. En alguna ocasión yo presenté un proyecto para que estos juegos más bien coadyuven con el crecimiento del deporte. Porque aquí tengo que hacerte dos referencias. Una cosa es el deporte y otra es la actividad física recreacional. El deporte generalmente tiene una actividad, un entrenamiento regular, ya te decía hace algún momento atrás, con un fin, de llegar al máximo rendimiento y poder competir para una medalla. En el otro tema, la actividad física recreacional, que se la mete como parte integral de lo que tendría que ser la preformación deportiva, se puede hacer a través de estos campeonatos como juegos, pero la gran diferencia que han existido con los juegos ha sido un derroche de plata, porque si bien es cierto ha sido más de recreación y no de una competencia como tal, porque los niños en varios municipios practicaban todas las disciplinas que entraban, pero con un escaso de tiempo, con poco recurso económico, y venían a las ciudades donde obviamente se hacían un gasto tremendo, que en algún caso, y entre comillas, han sido algunos directores que se llevaban parte de los alimentos a algunos lugares, que bueno, es una anécdota muy desagradable, que no vale la pena creo mencionar. Pues yo creo que esto podría seguir, pero con otro espíritu. Y el espíritu es que las diferentes disciplinas deportivas que participen en juegos escolares tengan el apoyo de entrenadores de asociaciones municipales o departamentales, sin quitarle la función fundamental que hace el profesor de educación física. Yo creo que si se coadyuvaría ese elemento, saldrían juegos plurinacionales de donde podríamos nosotros detectar algunos talentos. Mientras no se haga un grupo integral entre profesores y entrenadores, no se va a poder hacer mucho. Yo he participado en muchos cursos de personas que han venido a hablar de los juegos plurinacionales y ellos, los expositores, les decían a los profesores de educación física, si ustedes como profesores no hacen un trabajo conjunto con sus asociaciones, no van a poder hacer un trabajo que se debería hacer en estos juegos plurinacionales para que los chicos no solamente participen, sino puedan ser detectados, detectados por alguna disciplina, entrenados con la posibilidad de ir a competir ya en campeonatos nacionales o internacionales. Yo creo que es esa la chispa que falta, porque yo vuelvo a mencionar,
el profesor de educación física y el parvulario, que no son profesores, no hay profesores de educación física, son las etapas etarias más importantes para la formación de cualquier deportista en cualquier disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque tienen que tener un desarrollo psicomotor adecuado. ¿Cuándo se debería ya hacer un entrenamiento a los niños? A partir de los 3 hasta los 7 años deberían tener un desarrollo psicomotor adecuado para esa edad, y después ya se va buscando chicos talentos que puedan participar en algunas asociaciones con fines, primero, competitivos a nivel local, regional y nacional. Y es ahí la posibilidad donde pueden salir buenos deportistas. Una cosa más, hace muchos años atrás, la única institución que hizo las escuelas de iniciación y recreación deportiva fue la Asamblea Departamental del Deporte. ¿Cómo se hizo estas escuelas de iniciación y recreación? Se hizo por grupos etarios. Paralelamente, una semana pasaba uno de los grupos una disciplina determinada, eran 6 disciplinas, y en todo el tiempo que duró las vacaciones pasaron por todas las disciplinas. ¿Y saben cuál fue el resultado? Muchos de esos chicos, de esos niños, les logró gustar alguna disciplina deportiva. Y al paso del tiempo, muchos de esos niños fueron campeones nacionales. Nunca más se hizo esas escuelas deportivas. Obviamente ya es una parte de las políticas que tendrán que implementar las asociaciones municipales, las asociaciones los municipios y las gobernaciones, en este caso, conjuntamente las asociaciones municipales y departamentales. Doctor Mengoa, tengo una pregunta para usted. Rolando, indica, doctor Mengoa, cómo lograr que un club de barrio suba a más categorías legalmente, como por ejemplo Brasil, Argentina, semillero de clubes de barrios. ¿Qué falta? En el Alto, ningún club llegó a constituirse. ¿Por qué? A ver, hay un gran problema en algunas instituciones. En el Alto, por ejemplo, uno de los requisitos para que un club pueda obtener su personalidad jurídica, agarraban los de la dirección municipal y tenían que ir hasta el Comité Olímpico para ver si esa disciplina era olímpica o no era olímpica. Ya decía claramente la doctora, somos entidades privadas. Entonces, como entidades privadas no tendríamos que pedir permiso absolutamente a nadie para regularnos dentro de una institución como club y poder pertenecer a una asociación municipal. Mientras no haya clubes con personalidad jurídica, poco o nada se va a poder hacer y siempre van a ser de base. Aquí la actividad, y una de las cosas que yo reconozco en el Alto, han tenido escuelas deportivas por muchos años. Un municipio que debería en este momento tener la fortaleza y además debería tener un sinnúmero de campeones nacionales. Pues tiene campeones nacionales, pero no tiene la cantidad que debería tener. ¿Por qué? Porque ahí ha faltado un elemento fundamental. Y el elemento fundamental ha sido el formador, el entrenador. Han agarrado, seguramente hay entrenadores con mucho conocimiento, pero una gran parte ha sido política. Ha metido, yo tengo el conocimiento de que ha metido una persona de X disciplina sin saber nada, pero no, nada más. Entonces, ese tipo de actitudes no deberían existir. Y ahí hay responsabilidad de la Dirección de Deportes. Otra de las cosas, por ejemplo, tienen material deportivo que han otorgado algunas asociaciones, pero no tienen la infraestructura deportiva, teniendo tanto espacio en el Alto y tantos lugares que se podrían habilitar para todo ello. Pero además, aquí, la pregunta que hacía el amigo, los clubes de barrio van a seguir siendo de barrio, les reitero una vez más, mientras no se constituyan en parte legal y parte de una asociación municipal. Hemos tratado de dar soluciones en el Alto. Hemos tratado y hemos ofrecido inclusive de dar cursos gratuitos para que haya una formación deportiva de todos los entrenadores y deportistas con las mismas capacidades y en similitudes condiciones para competir con cualquier deportista del país. No nos han hecho caso. En todo caso, son alternativas que deberían hacerse, yo supongo que a través tuyo podemos hacer alguna iniciativa para la ciudad del Alto, para que todas estas actividades que se hacen a nivel barrial, podamos hacer una
un estudio para ver si podemos lograr que éstas puedan participar en instituciones asociadas para que tengan mayor derecho con el cumplimiento de los deberes como la personalidad jurídica. Doctora, usted que conoce muy bien sobre el tema de las personerías jurídicas, están viéndonos muchas personas que tienen clubes, asociaciones, tal vez que no tengan la documentación. Sabemos que es dentro de la gobernación en la unidad de personerías jurídicas. Sobre el tema de los requisitos, ¿cuántos miembros debería tener como mínimo para ser una asociación deportiva? Existe la ley 133 que regula todos estos, todo lo que significan los trámites de personalidad jurídica, pero antes de mencionarle, yo creo que este medio tiene que orientar a quienes realizan este tipo de preguntas, y en este sentido, hace rato les he comentado yo que al estar la ley general, la ley nacional del deporte en vigencia, y al existir y ser una especie de asociación mixta, lo que significa la ley nacional con lo que significan las asociaciones, tenemos que cumplir cierta normativa. Y dentro de lo que establece la ley de personalidades jurídicas, establece que para poder obtener la personalidad jurídica de un club, necesariamente se tiene que presentar la certificación, ya sea para una asociación municipal o una asociación departamental, se tiene que presentar la certificación de que esa institución de alguna manera tiene actividades en el departamento y en la jurisdicción donde está solicitando. Entonces, yo creo que ese documento se lo puede conseguir con una coordinación directamente, ya sea en el municipio con la dirección de deportes y lo propio con la gobernación. Simplemente es llegar y ponerse de acuerdo, precisamente a la pregunta del señor, para lograr que estos equipos de barrio puedan obtener personalidad jurídica, porque de otra manera no van a poder ser partícipes del sistema legal deportivo, ¿no? Porque ya le dije, se inicia con los clubes, y los clubes para poder llegar a una asociación necesariamente deben tener personalidad jurídica porque así lo establece la estructura y así lo establece la norma. Ahora, con relación a lo que usted indicaba, solicitan con la nueva modificación 50 miembros, que tengan 50 asociados, pero independientemente de ello, y dependiendo el tipo de club, escuela, etcétera, que puedan formar, la Constitución Política establece que existirá una asociación donde puedan reunirse 2 o más personas con fines de lucro, ¿no? Sin fines de lucro y con objeto lícito. Entonces, por mucho tiempo se han aprobado personalidades jurídicas con la asociación de personas con un directorio definido, y en este caso, tratándose de un club, entonces estamos hablando de 15 a 50 personas que puedan conformar esa institución. Pero es muy relativo al tipo de institución que se trate. Como ya les digo, son asociaciones y en virtud de ello existen esos requisitos, y el requisito que establece la ley son 50 personas como mínimo. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Perdón, doctora. Bueno, vamos a ir a la última pregunta por el tiempo que tenemos. Buenas noches, indica Teresa Mendoza. Buenas noches. Para los dos expositores, ¿cómo explicaron? Somos autónomos, ¿verdad? Como también los clubes son la base del deporte. Una pregunta, si somos autónomos, ¿por qué las municipales, sedes, federaciones tendrían que aprobar nuestras elecciones? Por ejemplo, para recoger una mesa directiva, ya sea para la asociación municipal, que escogemos los clubes y las asociaciones departamentales, las asociaciones municipales, ¿por qué tienen que aprobar el CDD y las municipales si somos autónomos? No sé quién me podría responder, la doctora Mendoza o el doctor Menguá. Ya, es que hay una dificultad allá cuando se confunde autonomía, ¿no? El término autonomía está dado para las instituciones que son estatales, y el término de sin fines de lucro y privadas, se confunde privada con autonomía. Desde el momento en que nosotros como instituciones o clubes aceptamos, hace rato les dije que nosotros para practicar una disciplina deportiva aceptamos las reglas de juego.
cada disciplina tiene determinadas reglas de juego. Eso es normal en todas las disciplinas. Nosotros, al momento de aceptar ser miembros de determinada asociación, estamos aceptando todas las disposiciones legales que puedan tener esas asociaciones. Entonces, hay una dependencia directa de lo que significan las asociaciones, las federaciones y las normas vigentes. Esa autonomía nada tiene que ver con lo que significa lo privado. La autonomía necesariamente se descarta cuando llegan a formar parte de una institución. Entonces ella indica por qué tiene que necesariamente supervigilar el Estado, ya sea el Estado o un ente superior, en este caso, si se trata de un club, una asociación o una federación. Entonces la autonomía no tiene que ver con, se limita más a instituciones de otro tipo, instituciones que no tengan que ver con el deporte. Pero desde el momento en que pasa a depender de una institución, necesariamente se somete a todas las disposiciones, son disposiciones de adhesión que se llaman, y necesariamente tienen que estar sujetas a las disposiciones y a la normativa de su disciplina. Entonces, por eso son miembros de esa institución. Entonces, esa autonomía se refiere a terceras instituciones, nada tiene que ver con lo privado necesariamente. Muchas gracias, doctora. Hemos estado con la presencia de la doctora Miriam Mendoza Alvarado, especialista en el tema deportivo. Hemos estado con el doctor Jorge Mengoa, exdirector de deportes del Servicio Departamental, el CDD. Muchas gracias, les agradezco. Vamos a lograr hacer una entrevista con el viceministro y quiero que ustedes puedan participar y sacar muchas más conclusiones sobre esta polémica ley que no se da cumplimiento en una gran parte sobre el apoyo a los deportistas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Les agradezco de corazón y vamos a estar para una próxima. Muchas gracias a todos los presentes. Perdón, si me permite, yo quiero agradecerles esta invitación y bueno, vale una aclaración. Podemos hablar de artículos, podemos hablar de innumerables disposiciones legales, pero yo creo que la mejor forma es esta forma de interactuar y poder absorber preguntas que llegan al común de todos nosotros, ¿no? Porque hablar de una pirámide de Kerner, hablar de una estructura, etcétera, definida, podemos hacerlo, pero yo creo que lo más importante es llegar a los clubes, a los deportistas, básicamente a los clubes, y lo más importante de todo, como recomendación, las escuelas, el nivel formativo es lo que nos va a dar un mejor futuro a todos nosotros, y es allá donde tenemos que basar nuestra actividad ahora, nuestra mirada hacia los niños, porque hemos perdido mucho tiempo, muchos años, por la falta de incentivo, de fomento, etcétera. Entonces, todos aquellos que tienen escuelas, todos aquellos que tienen esos clubes que no están llegando a ser parte de la estructura, que se han quedado en sus barrios, etcétera, tomo la iniciativa del doctor Mengoa en el sentido de que usted nos pueda colaborar a que nosotros ayudemos a poder hacer que ellos puedan obtener una personalidad jurídica y nosotros los podemos colaborar, orientarlos, obviamente el doctor también que conoce bastante y darles algunas luces, porque hablar de personalidad jurídica es un tema muy largo porque implica requisitos, implica la formación de un documento en sí, una posesión, una elección, fundación, etcétera. Entonces estamos dispuestos a colaborarlos de manera onerosa, de manera gratuita, todo lo que ellos puedan consultar, todo para que vaya en beneficio del deporte y que sería lindo ver asociaciones con bastante cantidad de clubes donde puedan participar, el deporte competitivo, el deporte formativo esté presente y nosotros realmente podamos sentirnos tranquilos aportando y sirviendo a nuestra sociedad con lo que sabemos y con lo que podemos, ¿no? Gracias, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora Mendoza. Muchas gracias. Para terminar, doctor Mengoa. Muchas gracias, Omar. Lo que decía la doctora es real. Mientras tengamos gente más informada de lo que debe ser la estructura del deporte, cómo estructurar su disciplina deportiva, creo que es importante. Ya basta de que hacía una pregunta anterior una persona y se refería fundamentalmente cuando nosotros tenemos
una institución deportiva con personalidad jurídica, con estatutos y reglamentos, ahí tenemos todo el procedimiento electoral para lograr ganar una elección o perder en todo caso. Y ahí lo que sucede, y yo conozco de muy cerca lo que sucedió, por ejemplo, en una disciplina deportiva de la que habla la señora Mendoza, es que ellos eligieron legal y legítimamente un directorio que desconoció la Federación Boliviana de Judo, que ni siquiera tiene sus estatutos ya actualizados. Pero además sancionó a muchas personas en un ámbito de carácter nacional, sancionó a personas que son de La Paz. Entonces, hay incongruencias como esas y seguramente la doctora nos va a ayudar internamente. Pero yo te digo, creo en la doctora, en la vocación de servicio que tiene ella. Lo que debemos hacer ahora es seguir orientando a la gente para que ya deje de ser parte inactiva por omisión del conocimiento y más bien se vuelvan activas para exigir a sus autoridades, para exigir a las asociaciones ser parte de esas instituciones y conformar un sistema deportivo boliviano fortalecido, que tenga la capacidad además de pedir lo que decía nuestro amigo Rodo Loaiza, para poder hacer políticas deportivas que no han existido hasta la fecha. Porque las políticas las tienen que construir o se tienen que construir en los clubes, con los deportistas. Pero lamentablemente hasta la fecha no hay nada. Te agradezco mucho, Mar. Espero que la próxima vez tengamos al viceministro de Deportes para poderle plantear algunas cosas, porque a mí me está asustando mucho que está teniendo reuniones y está tratando de dar lugar a algunas actividades que no van a ser normales, que van a más bien a apadrinar el prorroguismo de algunos dirigentes deportivos. Muchas gracias, Gracias, les agradezco a todos los presentes y los vamos a convocar para un próximo programa. Muchas gracias.